Hola, mi nombre es Rodrigo Pulecio. Desde Robotrones queremos darte la bienvenida a la materia Conceptos Básicos del curso Piloto de Dron. En este video hablaremos sobre todas las cosas que debemos tener en cuenta al momento de comprar un motor eléctrico para nuestro dron. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos un dron de una marca determinada, el mismo proveedor nos da la referencia del motor que utiliza el dron. Así que si necesitamos cambiar un motor de nuestro dron, digamos, de marca, pues no vamos a tener mucho de dónde escoger. Lo que vamos a hacer es pedir un motor para el dron XXX y listo. Ahora, cuando vamos a armar un dron nosotros mismos, nos enfrentamos a decisiones sobre el tipo de partes que debemos comprar. Una de estas partes es el motor. Nos encontramos en las páginas de los fabricantes de motores con una cantidad de información que en ocasiones no sabemos qué significa. Veamos qué características debemos tener en cuenta al momento de escoger un motor. Característica 1. El tipo de motor, si es brushed o brushless. Los motores brushed son más económicos, sin embargo su vida útil es menor, son más ruidosos, más pesados y menos potentes si lo comparamos con un brushless. Ahora, a pesar que los motores brushless son más potentes, menos ruidosos y su vida útil es mayor por el simple hecho de no conmutar utilizando escobillas, son costosos y requieren de un controlador de velocidad o ESC para poder funcionar. Recordemos que el ESC es la parte inteligente encargada de lanzar el pulso positivo o negativo a determinadas bobinas en el momento justo para lograr que las fuerzas de repulsión y atracción estén presentes y logren la rotación continua del motor. El costo del motor brushless es mayor y fuera de eso es obligatorio tener un ESC, pues el costo final será más alto todavía, pero realmente compensa por la calidad de este tipo de motor. La característica 2, el sentido de rotación del motor. CW es la forma de identificar un motor que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Y CCW es la forma de identificar un motor que gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Característica 3. Las dimensiones del motor, alto, ancho, largo, ejemplo, es muy importante saberla, o por lo menos tener una idea de las dimensiones que necesitamos del motor, porque estarán directamente relacionadas con el tipo de frame que hayamos escogido. Si tenemos un frame pequeño para carreras, por ejemplo, vamos a querer seleccionar un motor muy compacto, pero si hemos comprado un frame grande, porque vamos a armar un dron para video y fotografía, vamos a poder permitirnos motores de mayor tamaño. Veamos un ejemplo con este par de motores. En una foto se verían muy parecidos, casi idénticos, pero ¿qué tal si olvidamos leer las dimensiones y solo nos fijamos en la foto? Pues, por ejemplo, podríamos comprar un motor como este para un dron como este. Los motores se nombran con 4 números. Los dos primeros hacen referencia al diámetro, los dos últimos a la altura, siempre medidos en milímetros. Ejemplo, un motor 2205 tendrá 22 milímetros de diámetro y 5 milímetros de altura. Un 2212 tendrá 22 milímetros de diámetro y 12 milímetros de altura. Característica 4. El peso del motor es una variable muy importante cuando estamos diseñando el dron, porque suma el peso total del dron. Recordemos que vamos a utilizar por lo menos 4 motores, así que debemos sumar 4 veces el peso del motor al peso final del dron. Entre más peso tengamos que levantar, más potencia de tener el motor y habrá más consumo de energía, por lo tanto baja la duración de la batería. Característica 5. El voltaje con el que funciona el motor determina el tipo de baterías con las que lo podremos alimentar. Usualmente en la hoja de especificaciones del motor nos dan un rango de voltaje con el que el motor funciona. Ejemplo, nos pueden decir que el rango está entre 3 voltios y 8 voltios.
Significa esto que podremos utilizar baterías de 1 o 2 celdas. Recordemos que en baterías LiPo, cada celda proporciona un voltaje de 3.7 voltios. Entonces, si tenemos baterías de una celda, tendremos 3.7 voltios cumpliendo con el rango. Si tenemos baterías de 2 celdas, tendremos 7.4 voltios cumpliendo con el rango. Pero si tenemos baterías de 3 celdas, tendríamos 11.1 voltios, no cumpliríamos con el rango. Y si la llegamos a utilizar para alimentar el motor, lo vamos a dañar. Característica 6. Consumo de corriente. El consumo de corriente refiere a la cantidad de energía que consume el motor en determinadas condiciones. Aquí también nos dan un rango. Entre más potencia pidamos al motor, más corriente consumirá. ¿Por qué es importante tener en cuenta este consumo? Porque afecta nuevamente la autonomía de la batería. Supongamos que una batería es capaz de suministrar 1500 mAh durante una hora. Si un motor consume 6000 mAh y él no utiliza 4 motores, tendremos un consumo total de 24000 mAh, es decir, 16 veces la corriente que suministra la batería. Significa esto que la batería ya no dura 60 minutos, sino la 16ª parte, es decir, 3.75 minutos. Característica 7. Las RPMs, las revoluciones por minuto, se refieren a la velocidad que puede alcanzar el motor, es decir, cuántas vueltas da el motor en un minuto. Si estamos armando un dron de carreras, vamos a querer tener motores que tengan RPM muy altas, por supuesto. Un motor con RPM altas consume más corriente que uno con RPM bajas, afectando la autonomía de las baterías. Un dron que utilice motores de altas RPM es un dron brioso, porque las aceleraciones son demasiado fuertes. En las especificaciones de los motores encontramos siempre algo que se llama kV. Los kV son las RPMs que alcanza el motor en vacío por cada voltio que le apliquemos. Ejemplo, si tenemos un motor de 10.000 kV y lo alimentamos con una batería de 11.1 voltios, tendremos 11.100 RPMs en el vacío. Cuando se habla de vacío significa que no tiene que enfrentar aire para desplazar, ni tiene una hélice que deba hacer rotar. Cuando leamos la hoja de especificaciones, probablemente no vamos a encontrar esta relación de 11.1 voltios, 11.100 RPMs, porque el fabricante hace pruebas al vacío, pero también las hace con aire y con hélices. Entonces, probablemente nos va a decir que con unas hélices específicas determinadas, el motor a 11.1 voltios alcanzará 9.000 RPMs, que es la información que realmente necesitamos para tomar la decisión. Porque será el comportamiento real del motor en condiciones de vuelo. Entre más alto el kV, más altas las RPMs del motor. Característica 8. El torque es la capacidad del motor de mover cierto peso al girar. ¿Recuerdan el primer motor eléctrico que montamos? Cuando veíamos que si poníamos 2 imanes en el estator, aumentaba la fuerza con la que el rotor hacía el giro. Esa capacidad de girar con más fuerza es el torque. Ahora, es importante entender que estamos hablando de mover peso, no de levantar peso. Ya lo vamos a ver. Las unidades en las que se expresa el torque son peso por distancia. Entonces encontramos unidades como kilogramo centímetro, que es la más utilizada. También encontramos gramo centímetro, libra pulgada, etc. Entonces, si un motor dice que tiene un torque de 1 kilogramo centímetro, significa que podrá empujar hasta 1 kilogramo aquí, a 1 centímetro del eje del motor. Veamos una explicación en el tablero. Bueno, vamos a ver aquí en el tablero, a rayar un poco, a ver si logramos explicar un poquito mejor el tema del torque. Bueno, entonces vamos a dibujar nuestro motor. Vamos a dibujar nuestras hélices. Ustedes van a hacer ahí el ejercicio mental, pues que esto es una hélice. ¿Okay? Y listo, y vamos a empezar a explicar algunas cosas. Habíamos dicho que kilogramo centímetro, digamos que es la unidad de medida en la que suelen presentarnos, la más común en la que suelen presentarnos el torque en los motores. Bueno, y hablábamos que si nos dijeran que un motor tiene 1 kilogramo centímetro de torque, ¿qué significaba eso? Entonces, decíamos que significa es que a 1 centímetro, vamos, aquí hay 1 centímetro, a
centímetro del eje de rotación, ¿sí? Este motor es capaz de mover 1 kilogramo, un peso de 1 kilogramo. Eso es lo que me está diciendo. Aquí en este punto, en 1 centímetro, es capaz de mover 1 kilogramo. ¿Ok? Ahora, el peso de la hélice también suma en ese kilogramo, ¿no? Entonces, por eso siempre que utilicemos, toca utilizar hélices con materiales que sean muy livianos, pero muy resistentes. Ahora, ¿qué pasa en la medida que nos alejamos del eje de rotación? Entonces, en la medida que nos alejamos, ¿cierto? En este punto, por ejemplo, este kilogramo entonces empieza ya no va a ser así, sino va a empezar a ser así, ¿ok? Entonces, aquí el torque va a ser de 1 kilogramo, aquí va a ser menor, aquí va a ser más chiquitico y aquí más chiquitico. Entonces, ¿qué sucede? Recuerdan que que veíamos las hélices están torcidas, entonces supongamos que vamos a coger aire y lo vamos a desplazar con la mano puesta así, ¿cierto? Entonces, digamos que el aire nos va a pasar aquí, oh, sí, entonces para correrlo necesito harto torque, o sea, necesito super bíceps, tríceps, de lo que adolezco, para llevar ese aire hacia adelante. Ahora, si esto está un poquito curvadita mi mano, pues no voy a empujar la misma cantidad de aire, ¿cierto? Pero sí voy a lograr hacerlo con menos fuerza. Entonces tengo que aplicar menos fuerza para desplazar aire. Claro, no va a ser el mismo. Ahora, si la volteo así, más todavía. Entonces, menos fuerza, ¿cierto? Está más volteada y desplazo mucho menos aire. Ahora, así totalmente. Otra vez, casi que no hago fuerza, no hay aire casi para desplazar, pero ahí voy desplazando un poquito, como con el borde. ¿Okay? Es más o menos lo que sucede con las hélices, entonces por eso las curvas y demás. Hagamos el símil más o menos con un nadador. O sea, yo soy nadador estilo perrito y eso cuando no me pongo nervioso. De resto, siempre necesito que vayan a sacarme por allá de lo más hondo. Entonces, voy a simular que sé hacer el estilo libre de un nadador. Entonces vamos a ver cómo lo trabaja él, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el nadador estilo libre? Llega con la mano al agua, ¿cierto? Con su brazo, viene al agua, hace el apoyo en el agua y viene un tema de empuje. Entonces, su mano siempre está así, nunca se la va a ver así o así. Él siempre su mano está así. ¿Para qué? Para lograr desplazar la mayor cantidad de agua y tener el empuje hacia adelante. ¿Okay? Entonces, otra vez, cuando él hace esto, ¿sí? Pero necesita harto torque, o sea, harta fuercita en el brazo. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué hace él cuando viene? Vamos, ¿cierto? Entonces, vamos otra vez. Vamos, y cuando voy a salir, la mano ya no está así, sino está así. ¿Para qué? Para sacarla con la menor empuje o la menor resistencia con el agua. Entonces, no tengo resistencia, no hago fuerza, me vengo, otra vez, empujo, ¿cierto? Salgo, empujo fuerte. Entonces, si un nadador hiciera esto, ¿cierto? No tendría mucho sentido, salvo que sea por descansar y no aplicar mucho torque, porque tiene poca fuerza en el brazo. Entonces, lo mismo sucede con nuestras palas y cuando le damos 1 kilogramo por centímetro, estamos diciendo o tenemos que mentalmente entender que es el torque que se está presentando aquí. ¿Okay? Ya en aerodinámica veremos todas las líneas y todas las curvas, los grados de inclinaciones que utilizan. Espero que con esta explicación hubieran entendido un poquito más el tema de torque. Dijimos que en la medida que nos alejemos del eje, el torque será menor. Significa eso, que en una hélice existen diferentes torques. ¿Recuerdan el tema de los perfiles aerodinámicos? De las curvitas de las hélices, pues aquí es donde todo empieza a tener un poco más de claridad. Como cerca del eje existe más torque, la hélice aquí es más curva, cerca del eje, y se empieza a aplanar cuando se aleja hacia el borde. Ahora, ¿significa eso que la hélice
tiene más empuje o empuja más aire aquí cerca del centro y menos aquí hacia el borde. El torque es un dato que nos ayudará a entender la facilidad con la que el motor puede mover la hélice y desplazar el aire. Un mayor torque se puede traducir en un menor consumo de energía, ya que el motor tiene mejor capacidad para recuperar velocidad y mover cargas a bajas revoluciones. Entonces, cuanto más alto sea el torque máximo y más bajas sean las revoluciones para alcanzar ese torque máximo, tanta más fuerza de empuje tendrá el dron y menos consumo de corriente, aumentando la autonomía de la batería. Si estamos armando un dron para video y fotografía, necesitamos que sea un dron tranquilo, de movimientos suaves y que la batería dure la mayor cantidad de tiempo. ¿Okay? Para este tipo de drones deberemos seleccionar motores de alto torque y bajas RPM. Característica 9, el thrust, y qué pena con mi inglés. El thrust es la capacidad de un motor para levantar peso. Cuando hablamos de thrust, debemos tener en cuenta el torque, las RPMs y el tipo de hélice que le pongamos al motor. Entre más torque tenga el motor, más thrust tendrá. Entre más RPMs tenga, más thrust tendrá. Entonces, si tenemos dos motores, uno con alto torque y bajas revoluciones y otro con bajo torque y altas revoluciones, pero ambos son capaces de levantar 1 kilogramo de peso, ¿cuál debo escoger? La respuesta es, depende, para qué quieras el dron. Si lo quieres para carreras, donde cada carrera dura 2 minutos, debes de escoger el motor de altas revoluciones y bajo torque, porque necesita ser explosivo. Pero si necesitas tomar video y fotografía, cargar cámaras, gimbal, y además necesitas un dron tranquilito, y ojalá que él tenga vuelos superiores a 20 minutos, debes escoger un motor con bajas revoluciones y alto torque. Hagamos el símil con un par de atletas. Uno corre 100 metros planos y el otro corre la maratón. El que corre los 100 metros planos necesita ser lo más explosivo posible, sale como loco y debe alcanzar altas velocidades en muy poco tiempo. Sin embargo, consume su energía en solo 10 segundos, más o menos. Mientras que un atleta que corre una maratón jamás lo vas a ver salir como loco. Él empieza su carrera pausado y suele conservar cierto ritmo durante toda la carrera. Consume su energía más o menos en 7.380 segundos. Veamos la página de un fabricante de motores para ver si logramos entender los datos que nos dan. Bueno, aquí tenemos, entonces hemos entrado a la página de IMAX, que es la marca de unos motores utilizados en drones. Entonces vamos a ver qué tipo de información nos entrega esta página. Entonces tenemos dos tipos de motores, un motor de 480 kV y tenemos un motor de 2300 kV o 2600 dependiendo del tipo de voltaje que le vayamos a poner. Entonces ya lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué tipo de información nos entregan ellos. Pues empiezan a mostrarnos fotos, algunos videos y demás. Entonces este es un 2205, habíamos dicho que 22 se refiere al diámetro. Vamos a ver qué es el diámetro interno, donde están las bobinas, y el 05 también es la altura interna de los imanes fijos. Mira, aquí tenemos por ejemplo dos series, este es el 2205S, ambos son 2205, pero entonces este es uno más alto. Entonces uno diría, ¿por qué si ambos son 2205? Porque es que el 05 está medido entre aquí y aquí, entonces vemos que la medida de ambos es la misma. Bueno, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver ya que este específico es un CCW. ¿Sí? Entonces va en contra de su giro es en contra de las manecillas del reloj. Entonces este mismo 2205 lo vamos a encontrar con 2300 kV pero CW. Entonces cuando los compremos, tener mucho cuidado que si vamos a armar uno de 4 motores, pues pedir 2 CW y 2 SW. Aquí miren, aquí ya empezamos a ver cómo es lo que hemos hablado y lo que vimos en las simulaciones. Entonces tenemos unos imanes fijos, ¿cierto? Y aquí tenemos las bobinas, que son las que vamos poniendo pulsos de apago. Digamos, aquí podría ser un norte-sur con un sur-norte.
este iría sur-norte, entonces aquí hay repulsión y aquí hay atracción, y pues lo que hemos visto ya en la simulación. Entonces apagaría, prendo 2, apagaría, prendo 2, y así el motor empieza a moverse. Los 5 milímetros entonces están medidos entre aquí y acá, y los 22 milímetros están medidos en este radio entre aquí y aquí. ¿Okay? Entre aquí y aquí. Listo, aquí nos dicen pues qué tipo de imanes se utilizan, más fotos sobre algo comercial acá, y aquí ya empezamos a ver las especificaciones. Entonces nos están diciendo que el diámetro total con carcasa y todo son 27,9 milímetros y una serie de medidas. Digamos que el tornillo que sale mide 13,1 milímetros, la altura total son 28,6 milímetros. Esto es un M5, o sea, digamos que los tornillos también tienen una caracterización y hay una cantidad de tornillos. Aquí nos dicen que es un tornillo por lo menos que su diámetro es de 5 milímetros, diámetro 27 milímetros, que es diferente al 2205, ¿no? El truss máximo nos dice que es 1281 gramos, o sea 1,2 kilos cada motor. El número de celdas que se puede utilizar con este motor es de 3 o 4 celdas, digamos baterías de 3 o 4 celdas. Significa que estamos hablando de baterías de 11,1 voltios o de 14,8 voltios. Son las únicas que pueden mover. Si ponemos de menos celdas, pues va a haber menos voltaje, no va a ser capaz de mover el motor. Si ponemos más celdas, pues va a haber sobrevoltaje y puede dañar el motor. Aquí nos dicen que con este motor se deben usar propelas, también les llaman, porque a veces lo escuchas como propelas, es como si no estuviéramos traduciendo. Las hélices de 5 pulgadas, KB de 2300. Entonces esta hoja de especificaciones, digamos, es muy detallada, bastante detallada. Aquí nos están diciendo que hicieron pruebas con el motor, digamos, con el 2205S de 2300 KB. El 2205, acuérdense que nos están presentando acá el 2205S y el 2205 solito. Entonces este es más alto, ¿sí?, que este. Entonces nos están diciendo que el 2205S de 2300 KB le pusieron un voltaje de 12 voltios, digamos un poco más de las 11,1 voltios. Utilizaron hélices de tipo 5045, son de 5 pulgadas. Esta, por ejemplo, es tri-blade, o sea, tripala. Esta es solo de 2 palitas. 5045 es un código de la hélice. Ya cuando vayamos a aerodinámica vamos a ver de dónde salen todos estos códigos, pero entonces si uno fuera a comprar este motor, pues va a tener que ir a comprar hélice 5045. Entonces aquí viene ya, entonces si utilizo, si a este motor le pongo 12 voltios, le pongo una tripala 5045 y empiezo a, digamos, a revolucionarlo, ¿cierto?, a meterle potencia. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando él vaya a 7000 revoluciones por minuto va a ser capaz de levantar 77 gramos y va a consumir 1 amperio de corriente. La potencia que nos da aquí de 12 vatios es simplemente multiplicar, digamos, multiplicar 12 el voltaje por la corriente me da potencia. Entonces 12 por 1, 12 por 3,1 me da 3720, etc. La eficiencia, ¿qué es? Nos dicen es cuántos gramos levanta por cada vatio, ¿sí? Aquí créanme que es, digamos, si tuviéramos la traducción que nos la ponen, diría G sobre W, o sea, gramos por vatio, lo que significa ahí. No entiendo chino, japonés ni ninguno de estos idiomas, pero ahí dice eso, se los aseguro. ¿Y qué es? Es simplemente dividir 77 entre 12. Entonces si divides entre 77 entre 12 te va a dar 6,42. Entonces aquí uno que suele ver casi siempre, entonces veo las revoluciones, el thrust y la corriente, ¿ok?
Entonces veamos el máximo peso que puede levantar, serían 825 gramos. Él iría a 21.000 revoluciones por minuto y consumiría 21.7 amperios. ¿Ok? Entonces ya después cuando veamos ya el diseño de montaje de un dron, pues vamos a ver ciertas cosas. Cierto diseño que ahorita como que no aplican porque estamos viendo solo esto. Lo único que vamos a decir es que cuando él va a estas revoluciones puede levantar 825 gramos, pero consume 21 amperios. ¿Ok? Ahora, si le ponemos, esto es con una tripala, si le ponemos solo bipalas, una 50-45, él va a lograr más revoluciones, ¿cierto? Pero va a consumir más corriente y va a alzar menos peso. ¿Sí? Miremos qué sucede cuando le aplicamos, aquí entonces está la prueba con 16 voltios, vamos a ver cuánto es el máximo truss que alcanza. Entonces aquí ya con una batería de 4 celdas, él va a alcanzar a levantar 1.2 kilogramos, ¿cierto? 1281 gramos a 26.000 revoluciones por minuto y va a consumir 33,6 amperios. ¿Sí? Vamos a ver de esta misma marca otro motor. Entonces este es un motor ya 3110, significa que es un motor que por dentro es más alto, digamos son 10 milímetros comparado con los 5 milímetros de este motor, y tiene un diámetro de 31 milímetros, ¿cierto? Y el KB es mucho menor, entonces aquí esperaríamos que alcanzáramos a levantar un peso, puede ser similar al otro, pero con menos revoluciones y menos consumo de corriente. Entonces vamos a ver qué hacemos. Este específicamente, digamos, nos está diciendo que es un CW. Entonces deberíamos comprar la mitad, y buscar el CCW, porque pues por lo que ya vimos de configuración de drone. Vamos a mirar qué nos dicen. Bueno, estas son cosas comerciales. Aquí, mira que hay una foto importante y es, hay hélices que cuando uno compra, digamos que ellas simplemente traen el huequito, entonces uno los mete en el tornillo, y tiene uno que comprar o tener en cuenta que el motor traiga estos adaptadores. ¿Y este adaptador para qué es? Es para apretar y que la hélice quede fija, digamos, al eje del motor, ¿cierto? Porque si esto no fuera así de larguito, y ya me ha pasado, digamos, al principio me pasó, quedaba ella como con un jueguito, y por supuesto pues no gira siempre, a veces se atasca y el motor el dron se va al piso, ¿cierto? Porque pues deja de girar. Entonces cuando compremos el motor tenemos que mirar, vamos a ver qué tipo de adaptadores. Miren, este trae adaptadores, entonces también vamos a mirar qué tipo de adaptadores trae, ¿cierto? Yo le puedo poner esto al eje, vamos a mirar qué tipo de adaptador. Entonces esto trae, por ejemplo, un tornillo, ¿cierto? Que se rosca. Entonces aquí pondríamos la hélice quedaría, digamos, en este pedacito, la hélice es así de alta, y aquí atornillaríamos algo como esto, ¿cierto? Esto lo atornillamos en esto y se aprieta, digamos, la hélice contra este chasis que es el que está rotando. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de hélice podemos encontrar? Entonces puede venir una hélice que traiga huequitos acá arriba. Entonces lo que vamos a hacer es atornillar. Vamos a ver si este lo trae. No, en este no podemos atornillar. Entonces tendremos que ponerle un adaptador que haga aquí. Por ejemplo, un adaptador como este que traiga estos orificios donde yo pueda poner este tipo de tornillos y poder asegurar nuevamente la hélice al motor. Y hay unas hélices que vienen con rosca, entonces en esa hélice con rosca yo no voy a necesitar ni este adaptador ni este adaptador, ¿cierto? Porque lo que voy a hacer es pues enroscar la hélice, trae su rosca, la voy a enroscar con este tornillo. Entonces, tal vez voy a necesitar es un adaptador aquí para que la hélice no caiga hasta abajo, ¿cierto? Ok, veamos las especificaciones de este. Entonces me está diciendo que este ya es capaz de levantar 1.6 kilos comparado con el 1.3 kilos que podía levantar este otro motor. Entonces este ya puede levantar 1.6 kilos, tiene un KB de 480, pesa más, 178 gramos. Este
pesaba 28 gramos, entonces está pesando 40 gramos más. Significa que con un peso de 40 gramos más, él me entrega casi 300 gramos más, entonces como que cuadra la cosa, ¿no? Es 28 gramos, máximo trus 1 kilo, 28 gramos, máximo trus 1.2, aquí 78 gramos, 40 más, pero me entregan 1620 gramos. Entonces como que vale la pena. Este motor es un motor, digamos, para un frame grande. Va a utilizar ya, mire, hélices de 11 pulgadas, entre 11 y 14 pulgadas. Entonces son hélices mucho más grandes. La cantidad de celdas que debe alimentar esto en una batería LiPo es de 4 a 6 celdas. Significa esto que ya estamos hablando de voltajes entre 14.8 y 22.2 voltios. ¿Okay? Pero entonces miremos algunas de las características. Aquí lo mismo, mire que sí, la eficiencia era gramos sobre vatio. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si usted pone una 1147 y aplica 14.8 voltios, pone una hélice de 11 pulgadas, código 1147, usted va a lograr levantar 870 gramos, ¿cierto? A 6000 revoluciones. Entonces aquí empecemos a comparar. Entonces aquí nos decían, vamos a hacer el símil con esta, usted va a poder levantar 825 gramos a 21.000 revoluciones por minuto y va a consumir 21 amperios. En este, usted va a levantar a 6000 revoluciones el mismo peso y va a consumir mucha menos corriente, ¿sí? Casi la tercera parte de corriente. Entonces aquí otra vez vemos, mire, 21.000 revoluciones, eficaz, aceleraciones fuertes, un motor súper brioso. Aquí es un motorcito más tranquilo. Bueno, ya si aumentamos digamos, las hélices, ya ponemos de 13 pulgadas, de 14, 12 pulgadas, significa que son más grandes, arrastran más aire, logran más empuje. Por ejemplo, con una 1238, él va a lograr a menos revoluciones levantar más peso y consumir un poquito más de corriente. ¿Okay? Entonces, ya nos extendimos demasiado con esto. Aquí, por ejemplo, 22.2 voltios, otra vez con una propela de 10 pulgadas o una hélice de 10 pulgadas, va a empezar a levantar ya 1.4 kilos a 8600 revoluciones consumiendo únicamente 12 amperios. Entonces ya espero que con esto seamos capaces de leer las especificaciones. Ya en algún capítulo vamos a hacer una materia para armar un dron o por lo menos diseñarlo, ¿cierto? Hacer el diseño de un dron teniendo en cuenta todos estos consumos y teniendo en cuenta el tipo de hélices, propelas, frames y demás. Pero yo creo que va a ser como al final del curso donde ya hayamos visto aerodinámica y una cantidad de cosas. Bueno, aquí simplemente nos dicen el motor. Nos están diciendo que hay una especificación de un 3110, pero ya con un KB de 700. Este levanta 1430 gramos y nos hacen lo mismo. Ah, bueno, este que tiene ya 700 KB, él ya puede utilizar una batería más pequeña. Bueno, ¿por qué es importante ver todo esto? Porque digamos que una batería de 4 celdas tiene un peso y una de 6 celdas es mucho más pesada. Entonces a veces si yo estoy ganando con el motor, no sé, 300 gramos, por ejemplo aquí 200 gramos, ¿cierto? Pero ese gramaje perfectamente me lo puedo ganar poniendo una batería de 6 celdas, ¿sí? Entonces no estoy haciendo nada. Ahí es cuando uno, al momento de empezar a diseñar el dron, empieza a jugar con todos estos aspectos. Bueno, entonces este es motor tranquilito para drones de audio, video y demás cosas donde necesitamos que él se esté tranquilo, por ejemplo de fumigación, etcétera. Y este motor sí es un motorcito diseñado exclusivamente para carreras, sobre todo este 2205S de 2600 kb. Es un dron explosivo que consume bastante corriente, pero es perfecto para carreras. Entonces, ya con esto espero que seamos capaces de leer. Esto es lo que le digo que un proveedor o un fabricante debe suministrar. Son cosas muy detalladas que le dan a uno tranquilidad sobre la calidad del motor que está comprando. Vamos a encontrar una inmensa oferta de motores en el mercado. Sin embargo, aconsejo
siempre comprar motores a proveedores que te suministren las especificaciones técnicas del motor, porque si logras tener una hoja de especificaciones completa, significa que el fabricante tiene un banco de pruebas y algún sistema de calidad que garantice la calidad de los motores. En cambio, si el proveedor no te da especificaciones técnicas y solo te dice voltaje, corriente, torque y RPMs, pero por ejemplo no te dice cuál es el consumo de corriente a tantas RPMs, o cuál es el truss si utilizas determinado tipo de hélices, o ni siquiera te dice con qué tipo de hélices logra el máximo rendimiento, probablemente estás comprando motores de baja calidad que te pueden fallar en cualquier momento. Y vas a tener cámaras de alto valor volando por allá arriba a cierta altura a su suerte. No creo que vas a querer que tu cámara de video de más de $1000 se caiga de 100 metros de altura solo por ahorrar $10 en un motor. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.